¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Mari Inga, Erika Romero, Micael Oviedo, Nairobi Ulloa, Jordi Valero y mi persona Cristian Grande. Y el día de hoy le vamos a hablar de uno de los pares craneales, en este caso, el nervio vago. Así que, sigamos a continuación. El nervio vago es un nervio sensitivo motor cuyo territorio muy extenso comprende los órganos del cuello, tórax y parte del abdomen. En realidad pertenece en buena medida al sistema órgano sensitivo. El origen real del nervio vago. Las fibras comunicativas del nervio vago proceden del segmento del nervio situado inferior al núcleo de origen del aparato nervioso faríngeo. Las fibras adhesivas nacen de dos ganglios de la membrana, ganglio superior que es el yugular y el ganglio inferior que es el principal. Ambos están situados en el trayecto del nervio vago. El ganglio superior está a la altura del agujero yugular y el ganglio inferior es perpendicular a la base muscular. El ganglio inferior es más voluminoso porque es fusiforme y mide de 1 a 2 centímetros de longitud. La porción vegetativa del nervio vago es la más importante. Las fibras visceromotoras tienen su origen en el núcleo dorsal del nervio vago, que están en relación con el trígono del vago. Las fibras viscerosensitivas terminan en su núcleo viscerosensitivo contiguo, en la parte lateral del núcleo dorsal del vago. El origen orgánico. El nervio vago está formado por fibras sensitivas y vegetativas y motoras. Emergen mediante 6 a 8 filetes radiculares principales del surco posterolateral del bulbo, inferiormente al nervio glosofaríngeo y superiormente a la raíz craneal del nervio. Tenemos el trayecto. Como podemos ver, los fascículos radiculares no tardan en reunirse en el cordón nervioso, que se dirige lateral, anterior y superiormente y que emergen de la cavidad craneal por el agujero yugular. El nervio vago desciende enseguida casi verticalmente, atraviesa el cuello, pasa antera y penetra en el abdomen, donde va a terminar. Buenos días, mi nombre es Marilicet Inga Correa y les vamos a hablar sobre las relaciones del nervio vago. Como vamos a ver, el nervio vago va a estar relacionado con 4 partes, las cuales se las voy a presentar a continuación. Relaciones del nervio vago. La primera relación vamos a encontrarla en la cavidad del cráneo. El nervio vago en un principio va a estar situado en el tejido subaracnoideo inferior y lateralmente al nervio glosofaríngeo. Pasa entre el tubérculo yugular y el flóculo. Luego atraviesa la aracnoides y la dura madre posteriormente al nervio glosofaríngeo y se introduce en el agujero yugular. En la segunda relación tenemos en el agujero yugular. El nervio vago es anterior al nervio accesorio. Estos dos van a estar separados del bulbo superior de la vena yugular por un tabique osteofibroso formado por las apófisis intrayugulares y por el tejido fibroso que las une. El nervio vago está separado del nervio glosofaríngeo que pasa anteriormente a él, primero por un tabique fibroso y más inferiormente por el seno petroso inferior. En la tercera relación tenemos de la base del cráneo al cuello, es decir, en el espacio laterofaríngeo. El vago desciende posteriormente a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. Va a poseer con los nervios glosofaríngeo, accesorio e hipoglósico en el tronco simpático relaciones muy estrechas. En la última relación tenemos el cuello. El nervio vago continúa su trayecto posterior a los grandes vasos en el ángulo diedro formado por el adosamiento de la vena yugular interna con la carótida interna superiormente y con la arteria carótida común inferiormente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Cristian Grande y hoy le voy a hablar acerca de las relaciones del nervio vago y el cuerpo. Como hemos visto anteriormente, el nervio vago se divide en el derecho e izquierdo y por lo tanto va a tener relaciones diferentes, ya sea a la derecha o a su izquierda, porque los proyectos, casi que sean los mismos paralelamente, pues tienen relaciones de órganos diferentes.
Para esto nos ayudaremos con unas imágenes y así podemos visualizar de mejor manera cómo es el proyecto y las relaciones de este nervio. En el tórax, las relaciones del nervio vago son diferentes derecha a izquierda. A la derecha, el nervio vago cruza la cara lateral de la arteria carótida común y pasa entre la arteria subclavia y el ángulo venoso y yúgulo subclavio, como podemos observar en la imagen. Cruza luego de superior a inferior y de anterior a posterior la cara lateral del tronco brachiocefálico. Más técnicamente decimos que sigue a lo largo de la cara derecha de la tráquea y desciende primero medialmente al arco de la vena sigos, después posteriormente al bronquio derecho. Posteriormente a este, el nervio vago se divide y proporciona ramos comunicantes que contribuyen a formar el plexo pulmonar, como podemos ver en la imagen. Y así, inferiormente al pedúnculo pulmonar, el nervio vago está dividido y se reconstruye para volver a dividirse poco después en numerosos ramos. Estos ramos comunicantes forman un plexo esofágico y descienden al principio por el lado derecho y después por la cara posterior del esófago. El nervio vago desciende luego posteriormente al bronquio izquierdo y anteriormente a la aorta torácica, a igual distancia del pulmón y del esófago. Al igual que el nervio vago derecho, el nervio vago izquierdo se divide posteriormente al pedículo y forma un plexo pulmonar. Inferiormente, el nervio discurre primero sobre el lado izquierdo y después cruza la cara anterior del esófago, donde forma un plexo esofágico análogo al del nervio vago derecho. Los dos nervios vagos se reconstruyen normalmente en un tronco cuando atraviesan el diafragma, pasando por el hiato esofágico. En la cavidad abdominal, el nervio vago izquierdo está aplicado sobre la cara anterior del esófago y proporciona ramos terminales hepáticos y gástricos. Finalmente, el nervio vago derecho desciende posteriormente al esófago y cubre con sus ramos la cara posterior del estómago. No obstante, el ramo terminal de este nervio pasa posteriormente a la bolsa omental y se dirige al ganglio celíaco derecho. Todo este trayecto se observó en amarillo en las imágenes anteriores. Ahora hablaremos de la distribución del nervio vago. Según el plan de su origen, es decir, cervicales, torácicos y abdominales. Veremos. Como podemos observar en la imagen, el nervio vago proporciona muchas ramas a nivel cervical. En el cuello, el nervio vago da un ramo meningio, una auricular, los ramos faringios, los ramos cardíacos cervicales superiores y el nervio laringio superior, relacionados con las estructuras anteriormente mencionadas. El ramo meningio, este se desprende del ganglio superior en el agujero yugular, regresa al cráneo y se distribuye por la dura madre próxima al agujero yugular. El ramo auricular es un comunicante de la fosa yugular. Este ramo ya se ha mencionado a propósito del nervio facial. Sale del ganglio superior y cruza anterolateral de la fosa yugular y penetra por el conductillo mastoideo. Así que lo conduce al conducto facial, donde se une también con el nervio facial. Muchos autores consideran el ramo auricular como el primer segmento del nervio del conducto auditivo externo, descrito como el ramo del nervio facial. Según estos autores, este nervio es un ramo del nervio vago que se adosa en una parte de su trayecto al extremo inferior del nervio facial intrapetroso. Así hemos podido describir el ramo auricular, así como el ramo meningio. Buenos días, mi nombre es Erika Yosef y yo les voy a hablar sobre los ramos faringios, los ramos cardíacos cervicales superiores, sobre el nervio laringio superior y los ramos caudilios. A continuación, la presentación. Ramos faringios. Estos ramos, cuyo número varía de 1 a 3, se desprenden del ganglio inferior del nervio vago y terminan en la pared lateral de la faringe, pasando anteriormente a la arteria carótida común.
También contribuyen a formar el plexo faríngeo. El nervio vago participa en la inervación de los músculos. Este inerva los músculos del velo del paladar, excepto al músculo tensor del velo del paladar. En los ramos cardíacos cervicales superiores, estos generalmente son dos. Nacen del nervio vago cervical a diferentes niveles. Descienden a lo largo de la arteria carótida común, primero lateral y después anteriormente a dicho vaso. También anteriormente en el lado derecho al tronco brachiocefálico y termina en el plexo cardíaco anterior. Con respecto al nervio laríngeo superior, este nace del extremo inferior del ganglio inferior del nervio vago, y esto se dirige inferior, medial y anteriormente a la pared faríngea. Cerca del origen de esta arteria y del asta mayor del hueso oyoides, el nervio se divide en dos ramas terminales. Uno interno, o también llamado superior, y otro externo, o también llamado inferior. Con respecto al ramo interno, este pasa inferiormente al asta mayor del hueso oyoides y discurre sobre la membrana tiroidea, primero posteriormente al músculo tiroideo y después entre el músculo y la membrana. Este atraviesa la membrana tiroidea inferiormente por el mismo orificio. Ahora hablando del ramo externo del nervio laríngeo superior, este también denominado ramo inferior, desciende a lo largo y anteriormente a la inserción anterior del músculo constrictor inferior de la faringe. Este inerva el músculo cricotiroideo, perfora seguidamente la membrana cricotiroidea y termina en la mucosa del ventrículo laríngeo y de la porción infraglótica de la laringe. En los ramos carotídeos, estos filetes nacen del ganglio inferior del nervio vago, del nervio laríngeo superior y también de ramos faríneos del nervio vago. Y estos contribuyen a formar con los ramos carotídeos del nervio glosofaríngeo y del tronco simpático el plexo carotídeo común. Buenos días, doctor Galvez. Yo voy a continuar hablando sobre lo que es los ramos clásicos del nervio vago, también denominado nervio neumático. El primero tenemos al nervio laríngeo recurrente, el cual va a tener tanto uno derecho como uno izquierdo, el cual diferentes, pero su terminación va a ser la misma que la laringe. Como expliqué en la introducción, el nervio laríngeo recurrente se divide en dos, el nervio laríngeo recurrente derecho y el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Este nervio laríngeo recurrente derecho nace del propio nervio vago a la altura anteriormente de la arteria subclavian, el cual va a pasar inferior y luego posteriormente a esta arteria para seguir su trayecto oblicuo superior y medial hasta un surco, un canal que se encuentra entre el esófago y la tráquea. Este canal se lo va a denominar canal traqueoesofágico, que permite que el nervio laríngeo recurrente derecho siga su trayecto superior hasta culminar en lo que es la laringe. Asimismo, el nervio laríngeo recurrente izquierdo va a nacer del propio nervio vago izquierdo, a la altura del borde inferior del callado de la aorta. Este luego se dirige posteriormente para rodear por toda la concavidad superior de la porción horizontal del arco de la aorta. Luego de hacer este trayecto, se dirige superiormente por medio del canal traqueoesofágico para culminar en lo que es la laringe. Asimismo, estos dos nervios laringeos recurrentes en la porción inferior del lóbulo lateral de la glándula tiroides van a tener una relación estrecha con lo que es la arteria tiroidea inferior, ya sea anterior o posterior a esta, o también con lo que son sus ramas terminales de la arteria tiroidea inferior. Asimismo, el extremo superior de la tráquea, estos nervios van a estar muy profundos en lo que es en el músculo constrictor inferior de la faringe. Van a penetrar aquí para dar sus ramos a todos los músculos de la laringe.
excepto al cricotiroideo, el cual está inervado por el nervio laríngeo superior. En esta porción tenemos una estructura muy importante. Esta estructura se la denomina la asa nerviosa de Galeno, que es la que se encuentra aquí. Esta asa nerviosa de Galeno, ¿cómo se forma? Se forma por la sinapsis de la rama interna del nervio laríngeo superior y la rama posterior del nervio laríngeo recurrente. Asimismo, tenemos a los ramos cardíacos torácicos. Estos son filetes nerviosos que se desprenden del nervio vago un poco inferiormente al origen del nervio laríngeo recurrente, que es el que vimos anteriormente. Aquí existen ramos derecho e izquierdo que juntos a los nervios cardíacos simpáticos van a formar a lo que es esa estructura que es el plexo cardíaco. Luego todas estas fibras van a formar un ganglio que se encuentra debajo del callado de la aorta y encima del tronco de la arteria pulmonar, el cual se va a denominar ganglio cardíaco de Rayleigh. Continuamos con lo que son también los ramos pulmonares. Estos ramos pulmonares nacen directamente del nervio vago, más frecuentemente de los ramos cardíacos cervicales inferiores o torácicos, los cuales se ramifican anteriormente a la tráquea y al pedículo pulmonar para formar el plexo pulmonar anterior. Asimismo, tenemos a los ramos bronquiales. Estos ramos bronquiales suministran posteriormente a los bronquios numerosos ramos que se comunican entre sí, asimismo con los ramos procedentes del plexo cardíaco y con los ramos que se desprenden del centro mediastínico posterior de la cadena simpática, es decir, de los 5 primeros ganglios torácicos, para formar lo que es el plexo pulmonar posterior, de donde salen filetes traqueales, esofágicos y pericárdicos. Luego, viendo el trayecto, como último de los ramos torácicos, tenemos a los ramos esofágicos, los cuales se encuentran en la parte superior y que nacen del propio tronco de los nervios vagos en la parte inferior del plexo esofágico. En el plexo esofágico existen filetes que emite el nervio vago a nivel del esófago. Son dos plexos nerviosos que se denominan el plexo mesentérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Este plexo mesentérico de Auerbach va a dar fibras motoras y se encuentra entre la capa circular y longitudinal del esófago para promover lo que es el peristaltismo de las vísceras abdominales. Y el plexo submucoso de Meissner va a hacer la función de controlar todas las glándulas epiteliales del tubo digestivo. En esta región del esófago, estos dos plexos no son tan abundantes, pero sí existen en esta región. Luego, estos dos plexos se concentran más abundantemente en lo que son los esfínteres, como es el cardia y el píloro, donde se ven más abundantes. Gracias. Buenos días, doctor Juan Gálvez, compañeros. Mi nombre es Nayeli Ulloa y en esta sección de nuestro estudio sobre el nervio vago hablaremos sobre sus ramos abdominales, ramos esofágicos, sus comunicaciones y finalmente sobre su territorio funcional. Los ramos esofágicos en la parte superior nacen del propio tronco de los nervios vagos e inferiormente nacen del plexo esofágico. Recordemos el trayecto del nervio vago a nivel del tórax, específicamente en el esófago, ya que el neumogástrico derecho va hacia posterior y el izquierdo hacia anterior. Entonces, en este punto, ambos neumogástricos emiten un sinnúmero de filetes que contribuyen a formar una red plexiforme llamada plexo esofágico. Aquí, en esta representación de la vista posterior de la inervación del esófago, encontramos al plexo esofágico a este nivel. Y en esta imagen podemos observar la representación de esta maqueta. Aquí les voy a mencionar algo muy importante que involucra el estudio del sistema nervioso entérico, y es que cuando el vago a nivel del esófago emite estos filetes nerviosos, contribuye a formar dos plexos nerviosos muy importantes para las vísceras del sistema digestivo. Estos son el plexo mesentérico de Auerbach y el plexo de Meissner.
Los nervios vago, derecho e izquierdo a nivel del abdomen terminan de manera diferente. En esta representación de la cara posterior del estómago podemos observar los ramos que proporciona el vago derecho. Pues el nervio vago emite este ramo que se denomina ramo vagal para el fundus y la porción cardíaca del estómago. Emite también este ramo que se denomina ramo vagal para la porción posterior de la curvatura menor del estómago. Una rama muy importante del vago derecho es esta que tenemos aquí y que se denomina ramo vagal del plexo celíaco. El nervio vago derecho emite también un ramo que termina en el extremo medial del ganglio celíaco derecho, que es este que tenemos aquí, y forma junto con este ganglio y con el expláncnico mayor derecho, que es este que tenemos aquí, el asa memorable de Grisberg. Se desprende también un pequeño filete nervioso que termina en el extremo interno del ganglio celíaco izquierdo para formar el asa de Leibniz-Levastin, que este es el ganglio celíaco izquierdo. Finalmente, el vago derecho suministra numerosas ramificaciones terminales. De ellas, unas se mezclan con el plexo celíaco y otras van al plexo mesentérico superior, que tenemos aquí. Y otras de estas ramificaciones terminan en el plexo mesentérico inferior, que tenemos a este nivel. El nervio vago izquierdo se divide en 5 o 6 ramos. Este recibe algunos filetes comunicantes del plexo gástrico y se ramifica por toda la cara anterior del estómago. A continuación les explicaré los nervios que proporciona el nervio vago izquierdo en la maqueta que tengo posteriormente. El nervio vago izquierdo emite a la altura del cardias 3 o 4 ramos hepáticos que se introducen en la parte superior del aumento menor, que es este ramo que tenemos aquí. Así, este ramo se denomina ramo vagal para el plexo hepático del aumento menor. El nervio vago izquierdo también tiene este ramo que se denomina ramo vagal anterior principal para la curvatura menor del estómago. Tiene también este ramo que se denomina ramo vagal para el fundus y el cuerpo del estómago. Cabe recalcar que los ramos hepáticos terminan en el plexo nervioso hepático en el extremo izquierdo del porte hepático. Según Latarjet y Guaidaime, los ramos gástricos de los nervios vagos son independientes entre sí y cada uno de ellos inerva un territorio distinto. Hablaremos ahora de las comunicaciones del nervio vago. El nervio vago se comunica con el neumogástrico del lado opuesto posteriormente a la bifurcación traqueal. Entonces, bien, aquí podemos observar a nuestro vago derecho en esta imagen y acá también. Entonces, nuestro nervio vago derecho, al pasar posteriormente al bronquio derecho que observamos aquí, va a emitir numerosos filetes nerviosos que van a ayudar a formar el plexo pulmonar. Entonces, el vago derecho, al pasar posteriormente al bronquio derecho, emite estos ramos para formar el plexo pulmonar. Por otro lado, nuestro vago izquierdo, que observamos a este nivel en estas imágenes, al pasar por debajo del callado de la aorta, emite un nervio que observamos aquí. Este nervio se denomina nervio laringio recurrente izquierdo. Lo que este nervio va a hacer es emitir numerosos filetes al pasar posteriormente al bronquio izquierdo. Este es nuestro bronquio izquierdo. Entonces, al emitir estos numerosos filetes, también contribuye a formar el plexo pulmonar. Y así es como ambos neumogástricos se comunican posteriormente a la bifurcación traqueal. El nervio vago también se comunica con el nervio accesorio, pero se comunica con el ramo interno del accesorio. Pues el nervio vago se une a este par craneal a la altura del extremo superior del ganglio inferior. Entonces tenemos aquí al ganglio inferior del nervio vago y tenemos al ramo interno del nervio accesorio para comunicarse entre sí. El neumogástrico también se comunica con el tronco simpático que tenemos aquí. Aquí podemos visualizar el tronco simpático. Se comunica al tronco simpático mediante ramos que van del ganglio inferior al ganglio cervical superior. Este es el ganglio cervical superior. También mediante los plexos faringio, carotidio, pulmonar, cardíaco y celíaco.
Entonces, podemos observar aquí al plexo cardíaco, que es este que tenemos aquí. El plexo pulmonar lo encontramos a este nivel y finalmente el plexo celíaco lo encontramos inferiormente a este nivel. El nervio vago se comunica con el nervio glosofaríngeo. Esto se da mediante un ramito que se une al ganglio inferior. Este es el ganglio inferior. Entonces, se une a este ganglio a través del plexo faríngeo y el plexo carotidio. El vago conduce la sensibilidad de la piel de la región retroauricular de la oreja y de una porción del conducto auditivo externo. Podemos ver la región retroauricular de la oreja y al conducto auditivo externo. El nervio vago recibe las impresiones gustativas percibidas en la base de la lengua por detrás del surco terminal y de la epiglotis. Conduce también la sensibilidad propioceptiva de las mucosas de la laringofaringe y de la faringe. De esta manera desempeña una función importante en la protección de las vías aéreas. El nervio vago inerva, junto con el 9º y 11º par craneal, la musculatura de los músculos constrictores medio e inferior de la faringe e interviene de manera importante en las últimas etapas de la deglución. Su participación en la inervación del velo del paladar, en concordancia con el nervio accesorio, le otorga una importante función en la protección de las vías aéreas superiores en el curso de la segunda fase de la deglución. El nervio vago desempeña una función esencial en la fonación, directamente o por medio de la raíz craneal del nervio accesorio. El nervio laríngeo superior inerva el músculo cricotiroideo, tensor del cono elástico. El nervio laríngeo recurrente inerva todos los músculos de la faringe. El nervio vago es, sobre todo y ante todo, el nervio visceral. Su territorio, tanto sensitivo como motor, se extiende a las vísceras torácicas y abdominales. Conduce la sensibilidad interoceptiva del pulmón y de las vísceras digestivas supramesocólicas del intestino delgado y posiblemente también del intestino grueso. Es también el nervio del corazón y de los grandes vasos. Su territorio motor comprende la musculatura lisa de los pulmones, del esófago y de la mayor parte del intestino. Interviene en la secreción gástrica y biliar y la respiración, y enletece el ritmo cardíaco. Inerva también el seno carotidio, nervio de Ehrings, y controla así la presión arterial.